bienvenidas a la clase de Lingüística General. Hoy tenemos un invitado especial, que es Joaquín Martínez Sánchez. Él es profesor de Lengua y Literatura en enseñanza secundaria. Y yo lo conocí hace ya como 5 años, creo, en uno de los Encuentro Andaluz de Blogs Educativos en Algeciras. Y él me habló de la posibilidad de hacer juntos un proyecto con el alumnado de lingüística de la facultad, y yo la verdad es que no entendí así al principio qué es lo que me estaba diciendo, pero aquello me ha supuesto una revolución que me ha llevado a ser el docente innovador que soy hoy día, gracias al ejemplo de gente como Joaquín, y que cuente él un poco de qué es lo que me propusiste aquel día, que me pareció a mí tan extraño, pero al mismo tiempo me ha cautivado y me ha llevado a estar donde estoy. Pues sí, la verdad es que solo alguien como Juan Pablo podía asumir esa propuesta y desarrollarla en equipo, como hemos hecho con otras amigas y amigos a los que yo conocí empezando en primero de facultad, porque ellos empezaban ese proyecto con nosotros en primero de lingüística, y que ahora ya pues, se han graduado, están haciendo un máster, ¿no? Bueno, el proyecto consistía en sencillamente plantearse que las lenguas están muy vivas, y que, sin embargo, hay algunas que, como cualquier ser vivo, están más amenazadas que otras, ¿no? Por ejemplo, las lenguas en los países de habla hispana. Yo estuve trabajando como cooperante en México unos cuantos años y me sorprendió que en México se hablaran 60 lenguas, además del castellano, ¿no? Y además que no fueran fósiles. Nosotros estudiamos historia de las lenguas, estudiamos lenguas clásicas, por supuesto también lenguas modernas, ¿no? Pero es un panorama muy distinto el que te ofrece una cultura cuando sabes que puedes comunicarte en 60 lenguas distintas, ¿no? Sin embargo, esas lenguas están amenazadas. ¿Cómo nosotros podíamos mantener contacto y transmitir, digamos, nuestra solidaridad con los hablantes y los pueblos que sostienen esa cultura y esa lengua? Pues a través de las redes sociales, Es decir, que la tecnología no solo es un medio para aculturar, privar de su cultura a los pueblos, sino que también puede servir para enriquecer y para poner en comunicación a personas de culturas distintas. No solo angloparlantes o hispanoparlantes o hablantes y mujeres y hombres hablantes de chino o de otras lenguas dominantes, sino también a nosotros aquí en España con personas de México que son indígenas, ¿no? Y bueno, el caso es que ese proyecto también era no solo un proyecto de revitalización, sino también de documentación. ¿Qué es eso de la documentación y revitalización lingüística? Explica a los alumnos que a lo mejor no han oído hablar nunca de eso. ¿Qué es la documentación y revitalización lingüísticas? ¿Para qué sirve? Bueno, en pocas palabras, vosotros sabéis sabéis de la existencia de gramáticas y diccionarios de los conquistadores y de los colonizadores de América, ¿no? Bueno, pues ellos hicieron un trabajo de documentación de esa lengua con la intención de aprender a hablarla. Intentaron documentarla para poder aprender cómo se hablaban esas lenguas, porque les interesaba, por ejemplo, a los misioneros les interesaba adoctrinarles, ¿no? Y no podían si no era en la lengua nativa. En América tenemos una idea un poco a veces equivocada, porque pensamos que las lenguas desaparecieron prácticamente con la conquista, y no es así. Las lenguas originarias eran mayoritariamente habladas por los habitantes de América hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Cuando estos países se independizaron, el 70% de los hablantes eran indígenas.
Entonces, documentar y revitalizar son dos procesos que van unidos. Y en este caso, incluso se plantea el dilema de qué hacer antes, ¿no? Si revitalizar o documentar, porque hay lenguas que están al borde de la muerte. Lenguas que están al borde de la muerte. Por mi parte, creo que la prioridad es revitalizar. Pero hay otros que no, que consideran hay que muchos la prioridad es lingüistas documentar. que opinan que el trabajo de los lingüistas es simplemente de documentación y que la revitalización tiene que hacerla la propia comunidad, los propios hablantes, ¿no? Sin embargo, lo que tú has dicho desde el año 1992, que en una de las revistas más importantes de lingüística, que se llama Language, se publicó un artículo en el que se llamó la atención sobre que más del 50% de las lenguas del mundo estaban en un serio peligro de desaparición. Los lingüistas han sido muy conscientes de que esa tarea de documentación es más importante que nunca, ¿no? ¿Tú qué crees que son los principales peligros o amenazas que tienen las lenguas y que están haciendo que estén desapareciendo a ese ritmo tan vertiginoso que nos asusta a los lingüistas? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son esos peligros? Pues si solo me preguntas esto a mí, no es justo. No, es una broma. Quiere decir que podríamos ir respondiendo a esa pregunta los dos, ¿no? Sí, bueno, pero tú ve diciendo y yo te ayudo, si quieres. Pues, bueno, la principal amenaza, sin duda, que es una globalización ciega. Una globalización ciega, que actúa a través de entes que ya han dejado de ser humanos. Creo que esto, decirlo así, ya os pone los pelos de punta, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, nosotros ahora mismo dependemos de entidades que no tienen un rostro humano. Porque después de una revolución tecnológica basada en las redes y los medios sociales, durante una década, ya hemos entrado en otra distinta, que está basada en los Big Data, ¿no? O Big Data, ¿cómo se llama? Los datos masivos, ¿no? Sí, La recopilación Big Data. masiva de datos. No, lo digo en inglés puro, ¿qué es? Big Data. Sí, ¿no? Data. Yo he oído decir tantas veces Big Data que al final no sé si está bien dicho. Y bueno, sabéis que es a través de programas y de algoritmos como las grandes corporaciones hacen funcionar sus estructuras, ¿no? Sin embargo, sigue siendo más evidente, porque si no, no funcionaría, el lado social de esas corporaciones. Estoy hablando de Google, de Apple. Es decir, ellos han fabricado aplicaciones para servirnos como personas que comunican, como hablantes e interlocutores. Sin embargo, necesitan de esas grandes estructuras en la sombra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esas grandes estructuras no pueden fabricarse para 7.000 lenguas. Por lo menos no en un año, ¿no? Solo funcionan para unas pocas lenguas. Y eso ya es un índice de la amenaza que supone a la diversidad lingüística, ¿no? Esa es la más grave, creo yo. ¿Y qué tiene que ver la falta de prestigio de las lenguas, el racismo que hay entre las personas, la falta de oportunidades económicas para todos estos pueblos que hablan estas lenguas? Y una pregunta, porque muchos no lingüistas se preguntan, bueno, pero ¿no sería mejor que toda la humanidad hablara una única lengua? ¿Qué ventajas tiene para el ser humano la diversidad lingüística, la diversidad cultural? Claro. ¿No sería mejor que todos pudiéramos comunicarnos, así no habría guerras, como el sueño del Esperanto y demás? ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Cuáles son las ventajas de la diversidad lingüística? Pues que sería mucho más cómodo, ¿verdad? Sí, y más cómodo todavía si solo tuviéramos que aprender 300 palabras, ¿no? Vosotros habéis visto una película que se llama, ¿cómo se llama? La de Wall-E. Wall-E, ¿no? Wall-E se llamaba, ¿no? Wall-E, sí. Sí, Wall-E. Pues ese que recogía la basura, recordad, ¿no? Esos seres humanos reducidos al mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, ¿corremos ese peligro? Yo creo que francamente no, ¿no? Porque por constitución, por genética, no estamos hechos para ser sedentarios hasta ese extremo, ¿no? Lo mismo pasa con nuestro cerebro y nuestra competencia lingüística.
¿eh? Es cierto que podemos reducir la competencia lingüística, reducir el contacto lingüístico, pero nuestro cerebro está capacitado para aprender más de una lengua. Y eso no es de extrañar, teniendo en cuenta que la diversidad lingüística no es un invento del siglo XXI o del siglo XX. La diversidad lingüística ha existido desde el principio. Entonces la pregunta, y ahora se la devuelvo a Juan Pablo. ¿Tú crees que detrás del mito de Babel hay algún fundamento o es pura ideología? Bueno, está claro... Es el mito de Babel, ¿no? Sí, el mito de Babel, que viene a condenar a los seres humanos a tener multitud de lenguas, ¿no? Para que no tengan una única lengua que pueda hacerlos tan poderosos como que quieran pensar en llegar a ser dioses, ¿no? Entonces, yo creo que por lo que tú has dicho de la constitución humana, incluso si todos, imaginar que todos terminamos hablando inglés, toda la humanidad, por el motivo que sea, incluso en ese caso ya se está viendo que el inglés que se está desarrollando en cada parte del mundo es distinto y que hay gente que habla inglés, el Hinglish este que se habla en la India, o el Chinglish, o en Australia, lo natural es que en cada sitio la lengua inglesa haya adoptado una variedad distinta, que lo más natural es que se conviertan en lenguas distintas. Es decir, que yo veo imposible que todos pudiéramos hablar una única lengua porque somos diversos por cultura, naturaleza y por el tipo de entornos tan diversos en los que vivimos en distintas sociedades. Lo único que, claro, siempre ha habido ese sueño de tener una lengua universal, ¿no? Eso desde el mito de Babel y desde en el siglo XIX con el intento de crear lenguas artificiales como el Esperanto para acabar con las guerras y para acabar con todos los conflictos que llevaran a causa de la diversidad, ¿no? Y de la diversidad de lenguas, creencias y demás. Pero sin embargo... lo que te quería preguntar, ¿no crees que, aunque tengamos esas lenguas internacionales, puede ser esperanto, inglés o chino, o la lengua que sea, eso impide que podamos seguir manteniendo las lenguas propias de cada lugar autóctono, estas lenguas autóctonas que ahora están siendo celebradas en la UNESCO en este año internacional de las lenguas y de los pueblos autóctonos para preservar esta diversidad lingüística y cultural? ¿Qué nos impide tener más de una lengua y ser todos? Creo que la Unión Europea recomienda que todo el mundo tenga 3 lenguas. Tenga una de estas lenguas, la lengua propia, ¿no? La que tienes de tu lugar, una de estas lenguas internacionales, lógicamente hoy día el inglés, pero luego que todo el mundo aprenda una tercera lengua de alguien cercano a ti porque por inmigración haya llegado a tu país, o de una de estas lenguas más pequeñas, o una de las lenguas de nuestro país, como ha comentado John antes, de las lenguas que tenemos en España. ¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué no las estudiamos? ¿Por qué no las sabemos apreciar? Si hiciéramos un intento de conocerlas, apreciarlas y demás, seguramente no tendríamos los problemas políticos que tenemos hoy día en nuestro país, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es incompatible? No, que va, resulta. Lo que puede provocar la desaparición de algunas lenguas, o de muchas de ellas, es precisamente una presión excesiva por parte de la lengua dominante, ¿no? Pero a lo que yo iba es a que nosotros todos hablamos varias lenguas, incluso aunque solo aprendamos una oficialmente, por ejemplo, los andaluces hablamos andaluz y hablamos castellano. Y además, si recorremos, aunque sea 100 kilómetros, hablamos varias variantes de andaluz, porque no hay un solo andaluz, hay hablas andaluzas. Y esa diversidad la hay en todos los pueblos. Por ejemplo, yo he estado viviendo no solo como pasajero, viajero, sino que he estado viviendo en comunidades indígenas durante unos cuantos años, ¿no? Os aseguro que la variante que yo aprendí del Tunsavi no era la dominante. Quiero decir que yo recorría unos cuantos kilómetros y ya tenía que aprender vocabulario, tenía que familiarizarme con la riqueza lingüística real en la que el ser humano ha surgido, se ha desarrollado. Eso ha sido así durante miles de años. Entonces, reducir esa diversidad es lo que nos empobrece, y nos puede convertir
en bolas de algodón como las de Wall-E, ¿no? Muchísimo más pobres como seres humanos, ¿no? Aunque estemos rodeados de tecnología y de riqueza material. Esa es mi idea. Sí, yo estoy de acuerdo. Que no debemos, porque incluso nosotros no solo dominamos nuestra propia variedad con la que nacemos y demás, sino que también tenemos que dominar en cierto modo el estándar a través de la escritura, ¿no? Aprender a escribir y tenemos que dominar un registro distinto, y también cuando ya llegas a la universidad y conoces otras, una de las cosas más importantes que puede aprender cualquier humano en una única lengua es a cambiar registros, ¿no? Y ser capaz de adecuar tu conversación a cualquier tipo de circunstancia, uso, etcétera, que hace que desde los más formales a los más informales hay una gran diversidad que todos somos capaces de dominar. Y lo mismo la gente que vive y que son bilingües, que viven en entornos donde hay muchas lenguas o que necesitan aprender muchas lenguas, pues de forma natural se está dando todo este proceso que hoy día en inglés llaman languaging, que es esta combinación de lenguas, que tú no tienes que ser nativo en todas las lenguas, pero cada lengua que necesitas pues la puedes usar en el contexto que la necesites y demás. En muchos lugares donde vas de turismo y no tienes que ir muy lejos, aquí mismo en España, si te vas a la Costa del Sol, te encuentras gente que son capaces de hablar en 4 o 5 idiomas con los turistas y demás que reciben, porque con eso se ganan la vida, ¿no? Y en cierto modo eso es una riqueza para el ser humano. Cuéntanos un poco más sobre el proyecto Tunsavi, cómo se ha desarrollado todos estos años y qué crees que hemos aportado a través de los alumnos y de la conversación esta que hemos tenido con las personas de allí de la Mixteca, los Nasavi que han colaborado con nosotros. ¿Qué crees que hemos logrado todos estos años? Pues hemos creado una red social, ¿no? Aunque diversificada en distintas plataformas, ¿no? Comunidades distintas, Facebook, pues hay una comunidad de casi 2.000 usuarios que se ha ido generando a partir del proyecto y que se llama Ñusavi, que es Pueblo de la Lluvia, ¿no? También otra comunidad más interesada en la investigación se llama Pueblos Originarios, y en la que participan no solo a las personas contactadas al principio a través del proyecto, que son profesionales, mujeres y hombres mixtecas, mixtecos, sino también de otras lenguas amerindias, que están viviendo un proceso similar, están intentando servirse de los medios digitales para fortalecer la lengua, ¿no? A través del proyecto contactamos, por ejemplo, con Jenner Llanes, que es profesor en Leiden, en Holanda, y que es mayo hablante, ¿no? Y con otras personas hablantes de náhuatl, hablantes de zapoteco, y ahora mismo con un compañero que estuvo aquí en Sevilla y que había estado trabajando en la Mixteca y por eso precisamente nos conocimos y participamos del proyecto, pero ahora está en el norte de México, en Chihuahua, en la Universidad de Chihuahua, y está aprendiendo otra lengua indígena, que es el rarámuri, el purépecha. Y bueno, pues lo interesante es que nos hemos convertido en un desafío quizás para quienes tenían una visión más académica de la investigación de las lenguas indígenas, de las lenguas amerindias, y bueno, también hemos tropezado con algunos límites, ¿no? Que es principalmente que no tenemos recursos, ¿no? Para expandir el proyecto como querríamos, ¿no? No tenemos más recursos. Creo que la mejor manera de expandirlo quizás sea sostenerlo, ¿no? Hacerlo sostenible. Sí, que el alumnado se implique en proyectos como este, ¿no? Sería una buena... ¿Tú por qué crees que la UNESCO ha dedicado precisamente este año, en 2019, un año monográfico
dedicado a la diversidad de lenguas, a los pueblos autóctonos, en inglés lo llaman indigenous languages, pero a nosotros nos gusta más autóctonos o pueblos originarios, ¿no? ¿Tú por qué crees que ha sido, en qué consiste esta celebración por parte de la UNESCO y cuáles son los objetivos y demás? ¿Y cómo crees que nos puede beneficiar a nosotros en este proyecto? Pues quizás aquí podríamos establecer una cierta dialéctica, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a este diálogo cara a cara entre dos profesores. Normalmente, tanto Juan Pablo como yo, nosotros estamos callados y habláis vosotras, ¿no? Esa es la realidad y entonces eso a mí me hace sentir un poco incómodo. Pero quizá nos podéis ayudar. Pensad en qué países pueden estar más interesados en que la ONU y la UNESCO promueva un año de las lenguas indígenas. Pensad en países donde las lenguas indígenas tengan suficiente peso como para influir en la política, ¿no? Paraguay, he dicho, muy Paraguay. bien. ¿Algún Sí, país sí. más donde haya diversidad lingüística que sepáis? México, por ejemplo, muy Podría bien. ser. Lo que pasa es que ahora, como están en cambio político, yo creo que les ha pillado este proceso de cambio, pues normalmente México siempre estaba en ese panel de países. Pero no lo he visto este año. Estará, de todas maneras estará. De hecho, cuando hicieron la presentación oficial del año, había varias personas de México. Sí, del ¿verdad? INALI, del Instituto de las Sí, Lenguas, y también, pero había sobre todo gente de Bolivia, De Ecuador. Bolivia, Ecuador, También había de Paraguay, como ha dicho vuestro compañero. ¿Y qué de otros China países? también, China. También había. O sea, China es un país muy rico, ¿no? En Diversidad lenguas cultural. autóctonas. Hay mucha diversidad de lenguas, ¿no? ¿Y qué pueden ganar los países, qué puede ganar la humanidad con este tipo de celebraciones y este tipo de acontecimientos? ¿Qué crees? Pues como habíamos dicho, yo siempre recurro a los orígenes. Recurro a los orígenes. Igual que pienso que el impacto que han tenido las nuevas tecnologías se basa en nuestras competencias, por el hecho de que una vida demasiado cómoda nos había hecho más incapaces que otras generaciones anteriores a lo largo de la historia, pues por ejemplo, pensamos en los textos multimodales, ¿no? Los textos multimodales se remontan a los antiguos rituales. Las culturas tradicionales que no estaban basadas en una jerarquía que distribuía el trabajo y nos convertía como en la distopía de H.G. Wells, ¿no? Los selenitas, los que vivían en la luna, en el viaje a la luna de H.G. Wells, estaban distribuidos de manera que unos tenían la cabeza muy grande, otros solo brazos, otros porque se habían especializado demasiado, ¿no? Entonces las redes sociales han contribuido a que recuperemos esas identidades múltiples que somos y a que podamos plantearnos una vida en la que podamos aprender muchas cosas de distintas materias, disciplinas, destrezas distintas, porque utilizamos lenguajes diversos, no solo el escrito blanco sobre negro, sino también el gráfico, audiovisual. Pues lo mismo pasa con las lenguas. Entonces creo que eso nos hace más humanos. La diversidad, recuperar la diversidad nos va a hacer más humanos, ¿no? Y no como podéis imaginar, y se ve en películas basadas en la época colonial más grave, digamos, ¿no? Más grave porque era como una enfermedad. El colonialismo es una enfermedad para los propios colonizadores, ¿no? Donde había gente que se sentía muy superior a los pueblos colonizados y no se dignaba a aprender esa otra lengua, ¿no? Eso no es lo connatural al ser humano, porque no ha sido connatural que hubiera imperios durante muchos milenios, sino que hubiera relación entre pueblos, ¿no? Relación entre pueblos y contacto lingüístico permanente.
Ujú. Y ahora volvamos al tema de la lingüística, ¿no? La lingüística como ciencia. ¿Tú crees que la lingüística puede ser algo que juegue a favor de esta diversidad o en algún momento la lingüística ha sido una amenaza, ha sido un peligro para la preservación de estas lenguas? ¿O tú crees que puede ser una herramienta al servicio de esta diversidad? ¿Qué opinas? Mirando hacia atrás en la historia de la lingüística, ¿cómo ves el papel que ha jugado la lingüística en este... Bueno, mirando muy hacia atrás, pues es verdad que la lingüística empezó por ser gramática, no ciencia. Entonces las gramáticas pretendían fortalecer a unas lenguas sobre otras. Y la lengua escrita, sobre todo. Se consideraba que la única lengua era la lengua escrita. Reducir la lengua, ¿no? Por lo tanto, reducir la competencia y concentrarla en el sostenimiento de la lengua clásica, ¿no? Por supuesto que eso también contribuyó al desarrollo humano, ¿no? Pero ha sido mucho más interesante pues, la lingüística que ha surgido del estudio de la diversidad y que está en relación con otras ciencias sociales como la antropología, la sociología. La lingüística también está vinculada a esas otras ciencias, intercambia métodos, ¿no? Con esas ciencias. El racionalismo, a partir de la Ilustración, también fue un momento de peligro. También es cierto que era la época neoclásica, ¿no? Entonces, se asociaba la perfección con la recuperación del mundo clásico y la eliminación de la diversidad, ¿no? Eso ocurrió también en el Imperio Español. Después de una época en la que hubo mucho interés por conocer las lenguas indígenas, en el siglo XVIII hubo un auge de la idea de que debía imponerse el castellano como única lengua, porque si no, no sería posible el desarrollo de esos pueblos. Sí, pero al mismo tiempo surgieron figuras como Hervás y Panduro, jesuita, ¿no? Que se dedicó a estudiar muchas de estas lenguas y nos ha dejado un importante legado y además abogaba, por ejemplo, por las lenguas de signos, que fue uno de los primeros que defendió que la lengua de signos tenía gramática y decía que era parte de esta gramática universal, ¿no? que tenían en común todas las lenguas. ¿Cuál crees tú que ha sido el papel de esa idea de la gramática universal y cómo ha influido en este estudio de las lenguas minorizadas y de la preservación de la diversidad lingüística? ¿Qué opinas? Yo lo puedo figurar en la vida de Chomsky. Vosotros conocéis a Chomsky, ¿no? Noam Chomsky. Noam Chomsky, ¿no? Sobre Chomsky hay muchas proyecciones que han hecho sus propios seguidores. Digo, a ver, puesto que esto se va a hacer público, tengamos cuidado en no herir sensibilidades, ¿no? Pero lo cierto es que Noam Chomsky tiene una biografía riquísima, ¿no? Él es, como sabéis, de origen semita, judío, y no estoy seguro, pero casi seguro, sí que estoy seguro. Si él hablaba el hebreo, además del inglés, ¿no? No, creo que su única lengua era inglés. El hebreo quizás lo conocía el clásico de las oraciones y demás. Sí, pero en su ambiente se hablaba hebreo. Y empezó estudiando el hebreo como lengua, ¿no? Pero en plan clásica, creo. Yo siempre, cuando he leído sobre él, he leído que la única lengua que él dominaba realmente es el inglés, sí. Creo, no lo sé. Bueno, lo cierto es que la gramática, tal y como la concibió Noam Chomsky, la gramática generativa, estaba basada en la Ilustración, en el racionalismo, la gramática de Paul Guayal, en la lógica, y tenía detrás ese ideal, ¿no? Ese ideal de humanidad al que has hecho tu alusión, por el cual bueno, pues si nosotros nos convirtiéramos en computadoras, seríamos más felices, ¿no? Porque al fin y al cabo todas las computadoras hablan un solo lenguaje. Y se llegó a suponer que el cerebro humano, que es la base de la competencia lingüística, estaba organizado como una computadora, ¿no? Por lo tanto, la gramática generativa ha contribuido al desarrollo de la informática, pero también ha tenido que amoldarse a la realidad de las lenguas naturales.
porque aunque lo ha negado durante mucho tiempo, diciendo que su intención solo era estudiar la lengua ideal y por lo tanto era un puro constructo que no se basaba en la lingüística descriptiva, lo cierto es que los generativistas han tenido que ir cambiando de modelo a partir de su experiencia de la diversidad de las lenguas. Sí. Y han llegado al minimismo, ¿no? Que es la expresión más sencilla y más pura, digamos, de ese ideal, que ya no choca con la diversidad, con la lengua natural. A mí me ha servido, os lo digo por esa experiencia, a mí me ha servido, el minimismo me ha servido para estudiar la lengua indígena, ¿no? Para estudiar lo que tiene de peculiar la lengua indígena, ¿no? Se habla de parámetros y de variables, ¿no? Frente a los universales, que son las constantes. Sin embargo, bueno, pues yo he comprobado que a través de esa matiz más sencilla de la lengua, todas las lenguas están relacionadas, pero todas también son diferentes. ¿Y qué ramas de la lingüística son, en tu opinión, las que contribuyen más al fortalecimiento y a la revitalización de las lenguas? ¿Qué ramas con las que la lingüística está en contacto, o de las áreas específicas, las subdisciplinas de la lingüística que pueden interesar a nuestros estudiantes? ¿Cuáles pensáis vosotros? ¿Qué ramas de la lingüística? Los que están en introducción a la lingüística, tienen que aprenderlo todavía. ¿Cuáles son las grandes ramas de la lingüística que pueden ayudar a la contribución? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Sabéis qué ramas tiene la lingüística? ¿Alguna? Tiene que aprenderlo todavía. ¿Todavía? No. Es la segunda clase de introducción a la lingüística. O sea, que sois de primero. Sí, son de primero. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué bien! Pues tenéis cara de persona mucho más madura. Seguro que lo sois. Lo que pasa es que son mis prejuicios por ser profesor de secundaria. Bueno, pues, a ver, los primeros que se interesaron por la diversidad fueron los lexicógrafos, ¿no? Esos fueron los primeros que se interesaron por la diversidad dentro de sus propias lenguas. Y los que tenían vínculos con la antropología, ¿no? Que es el caso de varios antropólogos que fundaron el estructuralismo norteamericano, ¿no? Como Sapir, Boas, así. La antropología lingüística, la etnolingüística también se llama. ¿Y alguna más? Pues eso yo creo que todo lo que tiene que ver con la diciéndolo... lingüística descriptiva, la lingüística comparada, claro, ¿no? Que dio origen a la lingüística como ciencia en el siglo XIX, todo lo que ha tenido que ver también con todas las aplicaciones de la lingüística, ¿no? Entre ellas la que hemos hablado de la documentación y revitalización lingüística. ¿Tenéis alguna pregunta? Si surge así algo para que podamos seguir dialogando, algo que os interesa a vosotros, alguien... Bueno, ¿qué es lo que más os está interesando de lo que estamos conversando? ¿Alguna palabra que sirva así de...? Yo solamente tengo una duda, y es que ha dicho que las redes sociales ayudan a la globalización porque imponen en cierto modo un solo idioma, como Google y Apple, porque no lo pueden hacer. Pero también ha dicho que ayuda a la red de diversificación porque se puede compartir más contenido. Entonces, que está implicado en las redes sociales, bueno... Te preguntan si las redes sociales, como has dicho... También. Sí, bueno, los dos, pero que si las redes sociales son en definitiva buenas o malas, como has dicho que tienen los dos papeles, ¿no? De acabar con la diversidad, pero al mismo tiempo poder potenciarla. ¿Qué opinas? Hombre, mi opinión personal es que ambas cosas, ¿no? Y depende todo cómo se usen, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, exactamente eso, que las tecnologías son inocentes. Las tecnologías son inocentes. Es decir, todavía no hemos fabricado inteligencia artificial con voluntad propia. Entonces yo cuando os hablaba de entes que nos amenazan, me refería a que, bueno, pues igual que cuando hablamos de la sociedad como un ente deshumanizado, ¿no? Pensad en el siglo XX, ¿no? Que fabricó el Estado, ¿eh? Si habéis leído pues,
a novelistas o habéis visto películas del siglo XX, ¿no?, que tratan sobre eso, ¿no? También nosotros estamos fabricando un ente deshumanizado que son las grandes corporaciones que buscan el máximo beneficio y por lo tanto no invierten lo suficiente para desarrollar tecnologías lingüísticas al servicio de la diversidad. Y tendrán que hacerlo, pero eso solo lo lograremos si se lo exigimos como usuarios y también si contribuimos a desarrollarlo como profesionales, ¿no? Como profesionales. Mi sueño, sinceramente, era que la gramática, que no era para escribir la lengua, entonces la descripción que yo hice de la lengua mixteca sirviera para en un momento que los tecnólogos lo tuvieran más sencillo, ¿no? Las personas dedicadas a la tecnología lingüística, porque, bueno, sabéis que somos nosotras, los lingüistas y las lingüistas, quienes les estamos suministrando la inteligencia para comprender y tender puentes entre las lenguas. Somos nosotras y nosotros. Entonces, si nosotros somos conscientes, desde primero de carrera, pues haremos posible que las tecnologías sirvan a la diversidad, ¿no? En lugar de seguir de manera involuntaria, inconsciente y alocada, destruyendo la diversidad, ¿no? Tú tenías también una... Habla fuerte, a ver si la cámara te coge. ¿Qué maneras podríamos tener para que todas las lenguas fueran iguales y no hubiera unas más prestigiosas que otras? Porque realmente las personas que tienen sus propias lenguas, por ejemplo en México, algunas no la hablan porque se creen que no son tan buenas como el español. Es verdad. A ver, los lingüistas defendemos que todas las lenguas, desde el punto de vista lingüístico, ¿vale?, son iguales, porque todas las lenguas, no hay lenguas ni más complejas ni menos complejas. Yo siempre a mí me gusta decir que cualquier lengua es tan fácil que cualquier bebé la puede aprender en unos pocos meses, unos pocos años de vida, y tan difícil que cuando somos adultos nos resulta muy difícil, y cualquier lengua es muy difícil de aprender como segunda lengua. Entonces, en cuanto a lo que es lingüístico, no hay lenguas más complejas ni menos complejas, porque si uno mira todos los niveles lingüísticos que estudiaremos en esta clase, ¿no?, fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática y demás, en unas cosas puedes encontrarte lenguas que tengan a lo mejor menos fonemas vocálicos, menos fonemas consonánticos, pero luego a lo mejor tienen una complejidad morfológica o sintáctica que, por otro lado, entonces todas las lenguas sirven a sus comunidades para hacer todo, ¿vale? El problema es la sociedad. La sociedad nos gusta hacer jerarquías, ¿no? Nos gusta establecer y nos gusta sentirnos superiores a otras personas, ¿no? Entonces lo hacemos por muchos motivos, pues por cómo hablan, por qué variedad lingüística tienen, porque nos gusta, también nos dejamos engañar por el tamaño, ¿no? Se ven las lenguas más grandes, te van a permitir comunicarte más. Eso no es verdad, porque en tu propia comunidad, tu propia lengua te sirve para cualquier función, solo cuando tienes que viajar o cuando tienes que hacer, y como ya hemos dicho antes, no es incompatible que tú tengas tu propia lengua, aunque la hablen muy poquita gente, a que puedas aprender otras lenguas que te permita salir fuera y comunicarte con otro tipo de personas, ¿no? Pero en cuanto a cómo lo podemos lograr esa igualdad real entre las lenguas, ¿por qué no podemos lograr tampoco la igualdad entre personas, entre géneros, entre razas, entre clases sociales? Pues yo creo que esa base de la desigualdad es la misma. ¿Querías comentar algo? Sí, que yo quería saber qué probabilidad hay de que se hable solo una lengua en todo el mundo. Tu pregunta es qué probabilidad hay que solo se hable una lengua en todo el mundo. Yo creo que ya hemos dicho antes que eso sería imposible, porque incluso si todos termináramos hablando inglés o termináramos hablando chino, en poco tiempo ese chino y ese inglés se convertirían en cosas distintas en distintos lugares, porque de hecho ya está pasando, y le pasó al latín, y le pasa al español. El español es diferente en distintos lugares, y el proceso natural es que esa diversidad pues se transforme en que haya nuevas lenguas, ¿no? Entonces yo no creo que llegue a la humanidad, todo el mundo a abandonar su lengua para abrazar una única lengua. Sí sería ideal que todos tuviéramos un tipo esperanto, una lengua que todo el mundo aceptara y que todo el mundo pudiera comunicarse en ella, pero sin que tuviera que ser impuesta
a expensas de las lenguas que cada uno habla, ¿no? Pero ¿tú cómo crees que podríamos llegar a esa igualdad que nos ha preguntado? Yo creo que eso lo puede facilitar la tecnología lingüística también. Lo que pasa es que no es el fin, sino el medio. Entonces, si nosotros queremos, lo conseguiremos. Y vosotros pensad que ni siquiera esa lengua única es necesario que exista, que nosotros la incorporemos a nuestro cerebro, sino que puede, ya de hecho existe, y es la informática. La informática es un lenguaje complejísimo, ¿no? Y puede servirnos como herramienta para poner en relación las lenguas con otras, ¿no? Para la traducción simultánea. Sí, lo que Eso no es un sueño en la lingüística para dentro de 100 computacional. años. Si habéis visto, tú pones, Claro. hablas una máquina y te pone enseguida el texto y ya casi no se equivoca en lo que es la transcripción en tu propia lengua. Traducir es más difícil porque es muy complejo, pero cada vez son más potentes los sistemas de traducción. Yo me quedo, Google en 5 o 10 años ha cambiado de una manera impresionante. No entiende nada, pero como tiene todo metido ahí, pues es capaz de encontrar cualquier buena traducción muy fácilmente. Eso sí nos puede ser una herramienta para permitir esa comunicación que andamos buscando sin tener que renunciar a nuestras propias lenguas. ¿Tú por ahí? Iba a preguntar, ¿cuál es vuestra opinión sobre la idea de la estandarización como el objetivo de preservar o promover un idioma? Porque eso sí es el tema. Qué interesante. Sí, Eso ya es tenemos que repetir. lingüística avanzada. Nos está preguntando, Es porque es verdad. una de las cosas que nos hemos planteado en el proyecto Sí. Tunsavi, es cuál es el papel de la estandarización, del tener un estándar, una lengua que pueda escribirse, porque eso es lo que parece que es más prestigioso desde el punto de vista de la lingüística tradicional y también de los estados, nación, ¿no? Y de la prevalencia de la escritura, como hemos dicho antes, en toda la lingüística durante miles de años. ¿Tú cómo lo ves ahora? Porque en la lengua mixteca han hecho intentos de estandarización y sin ir mucho más lejos, aquí en España, cuando una lengua como el vasco se ha intentado su normalización lingüística, lo primero que se hizo es todo un proceso de estandarización lingüística, ¿no? De crear una variedad que pudiera ser escrita y que todo el mundo reconociera como el estándar, ¿no? Y eso pasó también en Galicia, también se hizo, y esos procesos de estandarización corren pues ciertos peligros, ¿no? Que la gente no se sienta identificada con esa variedad que se está estandarizando. En otras lenguas como el castellano, como el francés o como el inglés, esos procesos de estandarización han llevado siglos. O sea que no ha sido un proceso así inmediato, sino que se ha hecho desde el poder siempre, pero con muchos cientos de años, y ha sido todo un proceso. ¿Qué pasa con estas lenguas que no se han escrito tradicionalmente, como la lengua mixteca, que tiene una gran diversidad? Porque eso que ha dicho Joaquín es algo fundamental. Lo que son las lenguas no es lo que entendemos aquí en Europa por lengua. Lo que son las lenguas en el mundo es que tú vas de un sitio a otro y te encuentras a pocos kilómetros una variedad que te vas 50 kilómetros más allá y ya la gente de más lejos no se entiende, pero entre medio sí te entiende. Es decir, que lo que hay es un continuum lingüístico, ¿no? ¿Cómo se recoge ese continuum lingüístico que puede haber en la mixteca en un estándar, en una lengua escrita? ¿Cómo ha sido el proceso ese que se ha seguido allí para crear esa lengua estándar? Claro, es un dilema que solo se resuelve en situaciones históricas determinadas, ¿no? Por ejemplo, en España, que es un país con una gran riqueza cultural y una gran diversidad de lenguas, el esfuerzo por estandarizar o normalizar las lenguas para que fueran útiles de manera oficial, en registros oficiales, en esferas de uso público, pues redujo su diversidad, ha reducido su diversidad. Pero por otro lado también las ha enriquecido. Es decir, que es verdad que las lenguas tienden a ser más estables en cuanto a la sintaxis, tienden a ser más estables, pero por otro lado se enriquecen por la aportación de vocabulario de todas sus variantes, ¿no? Es lo que pasa también no solo en Cataluña respecto a Valencia, Baleares, que por el hecho de haber establecido un estándar, pues ha facilitado que se comuniquen los hablantes de catalán entre sí, y por otro lado les ha hecho capaces de entender mucho más vocabulario, sino que también pasa
en el español, entre el español de América y el español peninsular, ¿no? Que, bueno, pues en mi generación lo ha vivido a través de la literatura, ¿eh? Y quizá vosotras lo viváis a través de los medios sociales, ¿no? Bueno, ellos son de filología hispánica, también van a tomar literatura latinoamericana, también van a tener que leer mucho y también van a tener que hacerlo También. a través de las lecturas. Efectivamente. Muchos de ellos están aquí por la literatura. Claro. Bueno, pues disfrutar Sí. la riqueza que se manifiesta en, Sí. en la Sí, literatura. yo también me intereso mucho por las lenguas de signos que usan las comunidades sordas, y ahí también se estableció un debate muy potente sobre qué hacer, ¿no? Por si queremos normalizar una lengua, parece que el primer paso es intentar conseguir un estándar, ¿no? Y conseguir un cierto tipo de representación de esa lengua. Un Pero cierto claro, nivel de estandarización. pero una lengua como la lengua de signos es muy difícil que se pueda escribir. Ha habido intentos de crear signo-escritura, distintas maneras gráficas de representarla, pero realmente no ha funcionado ninguna. Una gran ventaja que tenemos ahora es las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos permiten recoger los eventos humanos de comunicación sin tener que echar mano de la escritura. Entonces, para las lenguas de signos es fundamental que todo pueda ser grabado, recogido. ¿Tú crees que ahora en la documentación lingüística también los medios audiovisuales en múltiples modalidades y demás son el camino a seguir, quizás más que tener que crear una escritura cuando ya tenemos un nuevo lenguaje que nos pueda a lo mejor permitir sustituir esa manera de dar prestigio a las lenguas sin tener que pasar por esa estandarización y esa escritura? ¿Qué opinas de eso? Pues sí, es urgente, ¿eh? Porque ya no es que haya una estructura política que fuerce la estandarización para facilitar la comunicación y crear una estructura administrativa, ¿no? Como ha pasado pues en Euskadi, en Galicia, ya digo que en los países de habla catalana, sino que la propia tendencia de la economía promueve esa estandarización. Entonces, yo estaba pensando en el ceceo, ¿no? ¿Cuántas de aquí sois ceceantes? ¿Ceceantes? ¿Tú eres ceceante? ¿De verdad? ¡Ay, qué bien! Es estupendo. Claro, porque cuando yo tenía vuestra edad había muchas personas ceceantes en la universidad, ¿eh? Y ha habido una gran presión por parte de la ceguera del sistema, que quiere esconder la diversidad, que ha hecho que se autocensure las personas ceceantes. Y eso no debería ser, ¿no? Ya, pero hay prejuicios lingüísticos, lo que hemos estado hablando antes, Claro. ¿no? ¿Cómo acabamos con esos prejuicios lingüísticos? ¿Cómo logramos que la gente respete no solo el seseo, el cefeo, sino también incluso el jejeo, el jijeño, yo soy de Sevilla? Esa es la variedad más innovadora. Esa es la variedad más innovadora del Y la que español. está usándose como alternativa al ceceo, por ejemplo, en Lebrija, ¿no? Yo he estado dando clases en Lebrija. Y allí donde había, vamos, yo he tenido compañeras de carrera que eran ceceantes, ¿no? En Lebrija. Sin embargo, ahora se tiende al jejeo. Porque es la evolución natural del Claro. lenguaje, no debería preocuparnos que la S se convierta en G. Eso ha Porque pasado en muchas el ceceo lenguas a lo largo de la historia. Se había visto como algo, como seña de falta de educación. Cosa ridícula, ¿no? Aquí tenemos a esta compañera para demostrarnos que no es así, que es sencillamente una variante, ¿no? Entonces, pues a lo mejor nuestro trabajo como lingüistas en el siglo XXI consiste en eso, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿No consistirá precisamente en promover la diversidad, precisamente porque pues, somos capaces de apreciarla y de enriquecernos con esa diversidad? Eso es lo que vamos a hacer en la fiesta de la historia, el día 4 de marzo. Pasando ahora al futuro del proyecto Endatiaku Tunsabe, el proyecto de revitalización lingüística de la lengua mixteca. Este año, bueno, el año pasado que se estrenó, recibimos la noticia de que una superproducción a nivel mundial, la película Roma, tenía personajes, además la protagonista, que hablaba mixteco, aunque lo hablaba en la intimidad, solo con la otra criada en la casa, y cuando no lo vieran los hombres de la casa, sino solo delante a la niña y demás.
¿Tú crees que se le dé esa visibilidad a la lengua puede ser beneficioso para un proyecto como el nuestro, puede ser beneficioso para la propia lengua? O a mí lo que me preocupa es que no he visto demasiado debate sobre este tema. Aquí en España, por ejemplo, lo que se ha fijado la gente es en la polémica sobre el subtitulado de la película Roma, y en México sí se están preocupando por el tema de la situación de las trabajadoras domésticas, ¿no? de las internas, que normalmente son de origen de pueblos originarios, pero en realidad yo no he visto el debate ese de la dominación de unas lenguas sobre otras que está tan claro en una película como Roma. ¿Tú cómo has recibido la película y tú crees que puede ser algo positivo para lo que estamos intentando hacer y para acabar con estos prejuicios y estas ideas que la gente tiene con respecto a quienes hablan estas lenguas que no tienen tanto prestigio? ¿Qué opinas? Sí, sin duda que sí, porque quienes han compuesto la película, quienes la han creado y han hecho el guión, todo el proceso de producción, es decir, principalmente el director y su equipo, ¿no? Sí que lo tenían muy claro, ¿no? Entonces eso es lo que transmite la película, que esas, las dos lenguas que ya aparecen, pero también otras que aparecen citadas, aludidas, ¿no? Como podéis leer en el blog de Juan Pablo, que ha hecho una colección de entradas pero les quiero poner una tarea sobre eso a ellos, que la averigüen ellos primero y luego lo miren en el blog. Pero sí. No, sencillamente eso, que ahí las lenguas no aparecen subordinadas una a la otra, sino que se nos muestra la riqueza, la diversidad, y más bien nos desafía a conocer esa lengua, ¿no? Esa película nos desafía a conocer mejor el Tunsavi, porque el que ignora es ignorante, ¿no? Está claro. Y el que conoce, pues es conocedor. Entonces, si nos acercamos a esa lengua y nos atrevemos a superar esa barrera, pues veremos que igual que esas podemos superar otras muchas barreras, que con un pequeño esfuerzo en relación a vuestra vida, ¿no? Es un pequeño esfuerzo. Podéis haceros familiares a muchas lenguas a lo largo de vuestra vida, ¿no? Yo he estudiado 15 lenguas a lo largo de la vida. Por supuesto, no soy capaz de hablarlas, pero si estuviera en necesidad sí que lo haría. Pues igual que he dicho que los seres humanos somos mucho más competentes de lo que nos ha reducido una visión estrecha de la cultura y de la lengua, también digo que, pues, lógicamente, somos cómodos, ¿no? Tenemos una cierta comodidad. Y, por lo tanto, bueno, pues muchas veces el amor nos hace capaces, ¿no? Y, por cierto, que hay un misterio, ¿no?, que está con esta película, con el título de esta película, ¿no? Sí, yo creo que se debió haber llamado Roma y Amor o algo así, para que fuera un palíndromo, ¿sabéis? Que se pudiera leer de un lado a otro igual, ¿no? Roma, sí. Amor. Vamos, el director Alfonso Cuarón ha hecho esa película por amor. Y se ha esforzado por hacer posible que hablaran en lengua mixteca, en lengua indígena, por amor. Y bueno, yo no quiero quitarle todo el misterio a la película, porque seguro que la vais a ver y la vais a disfrutar. No es una película de acción, pero es una película en la que pasan muchas cosas. Pero pasan muchas cosas. Pasa la vida. Es una gran obra de arte. Pues no sé, supongo que a todos nos gusta leer una novela de aventuras, pero nadie se engaña y sabe que la gran literatura consiste en otra cosa, ¿no? Es decir, consiste en incorporar la aventura a un mundo mucho más rico y complejo, ¿no? Sí, pregunta. ¿Habéis visto ya la película o no? Sí, ¿no? ¿Algunos sí lo habéis visto? Bueno. Es que yo iba a decir que muchos de mis clases no me gustaban y hemos decidido que hay que pagar todo. Hay que realmente, no es una película que se puede ir con tu WhatsApp. Exacto, ahí está. John ha dicho, para que quede en cámara, que es una película que uno tiene que apagar todos los aparatos y concentrarse durante 2 horas y pico, porque no es una película para ver así de pasada, sino que te tienes que meter dentro y una vez que te engancha,
te arrastra como una ola, ¿no? Que es la ola con la que empieza y con la que Es un termina. mundo, es un mundo. Tienes que sumergirte en ese mundo, ¿verdad? Y para eso hace falta efectivamente desconectar. Tienes toda la Y además tienes que tener sonido especial, porque el sonido también juega un papel central en la película. ¿Más preguntas o más cuestiones sobre los temas que estamos tratando? Que nos quedan unos pocos minutos. ¿Sí? Habla fuerte. Yo es que tengo curiosidad acerca del proyecto. ¿Qué es lo que hacéis o cómo os acercáis a la persona para conocer mejor la lengua? Pues hay muchas maneras de acercarse. Por ejemplo, tenemos un canal en YouTube, tenemos listas de reproducción por cada uno de los géneros discursivos del Tunsavi, y eso porque todas las lenguas, también la lengua de la lluvia, sufren una transformación, ¿no? Cuando entran en el medio digital. Surgen nuevos géneros, como sabéis, no sé, el blog, el microblog, pues el videoblog, bueno, muchas formas de blog, por ejemplo. Y también se adapta el medio digital a la realidad de las lenguas, ¿no? Entonces, vosotros lo podéis comprobar visitando esas listas de reproducción, ¿no? Y luego también nos podemos comunicar directamente con personas mixtecas, nosotros, a través de estas jornadas que vamos a organizar, vamos a tener aquí a personas mixtecas. Entonces vais a tener la oportunidad de hablar con ellas en castellano y también iniciaros en el Tunsavi, ¿no? En 2014 ya hicimos una jornada, incluso hicimos un curso de 3 semanas de la lengua. Sí. Y está documentado, está todo ahí en YouTube, en el canal de YouTube tenemos las lecciones de mixteco que dio Ofelia Pineda, que ojalá, si conseguimos la financiación, la traeremos para que venga y veamos todos juntos la película Roma en una pantalla más grande y con mejor sonido. Claro, y sobre todo conocer a Ofelia, que es una de las dos, bueno, en realidad vamos a tener, si tenemos suerte, parece que queremos traer una de las protagonistas, a Adela, la que hace de cocinera, la queremos traer, estamos en negociaciones con la productora, a ver si logramos traerlo y ponerlo en alguna pantalla, bueno, en algunas de las salas que tiene la universidad, que tiene sonido bueno y demás. Entonces, de todas maneras lo podremos hacer por medios telemáticos, Es decir, que estas sí, el primer proyecto, el primer año, estuvimos conectados con México todos los jueves y nos conectábamos con distintos activistas, con Ofelia, con Jaime, o sea, con gente muy potente de allí, para que nos explicaban los distintos aspectos de la lengua y de la cultura mixteca. Y todo eso lo tenemos grabado ahí, o sea, ya la verdad que tenemos un gran archivo de lo que es la lengua y la cultura mixteca. Se puede consultar. Y luego, pues, personas que vosotros vayáis conociendo, si participáis del proyecto, que vayáis conociendo y que puedan... Si entráis en el Padlet, que no sé si os he enviado ya, pero os lo voy a enviar, de los proyectos que se han hecho en mis asignaturas y demás, uno de los estrellas ha sido el proyecto Endateaco Tunsavi, y hace 2 años, en la asignatura de cuarto de temas de lingüística, todo un equipo de personas de Estados Unidos, Erasmus y españoles, lo que hicieron, como el futuro de la mayoría de vosotros es la enseñanza, porque es la salida así que tiene más atractivo para los estudiantes y también para la sociedad la valora mejor, ¿no? Que es ser docente en lengua y literatura en secundaria, pues ellos desarrollaron un cuadernillo que lo podéis consultar ahí en ese Padlet, en el cual planteaban para la ESO, para estudiantado de la ESO, cómo hacer consciente, cómo hacer sensible a este estudiantado sobre el tema de la diversidad lingüística y también las características especiales que tiene la lengua mixteca. O sea que yo te recomendaría empezar por ese cuadernillo para ver un material que está hecho para enseñanza en secundaria, y que hablan, por ejemplo, de las metáforas tan diferentes que usan a partir de las partes del cuerpo, cómo se pueden usar gramaticalmente en lugar casi como de las preposiciones, ¿no? Para situar espacialmente todo. Entonces eso es un elemento que tiene el mixteco que no tiene, por ejemplo, otras lenguas, ¿no? Claro. Entonces eso nos hace apreciar esa diversidad lingüística, ¿no? Y de hecho lo que nosotros queremos que hagáis de aquí a 2 semanas es un mini proyecto, ¿no? También para hacer lo que tú has planteado antes, ¿no? Cómo
cómo podemos acabar con esa desigualdad que existe entre las lenguas y con todo esto que está haciendo que la diversidad lingüística pues se esté perdiendo a marchas gigantadas. Se calcula que para el 2100 el 80% de las lenguas del mundo que se hablan hoy día ya van a dejar de hablarse. Entonces, o hacemos algo urgente. ¿Tú cómo eres? ¿Tú eres pesimista o optimista? ¿Tú crees que podemos parar este proceso de pérdida de diversidad que está tan avanzado ya? Cada año están desapareciendo, cada 2 semanas creo que está desapareciendo una lengua porque muere el último hablante o la última hablante de esa lengua. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Entonces cada uno hace con su vida lo que quiere, ¿eh? O sea, tener claro que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que queramos. No somos peones que obedecen a tendencias o a imperativos de esos entes que nos dominan, ¿no? Y creo que para eso sirve la literatura, para que descubramos que somos seres libres, ¿eh? Y creadores, ¿no? Las lenguas las creamos nosotras y nosotros. Y nosotros las sostenemos y nosotras les damos vida. Entonces, por supuesto que sí. Además, todo es compatible. Uno puede ser docente de español, ¿no? Y al mismo tiempo conocer otras lenguas indígenas. Eso incluso nos libera de la imagen del colonialismo, ¿eh? Una imagen que quizá los andaluces podemos concebir de manera distinta que otras personas, ¿no? Que piensan que el castellano es la única variante del español, ¿no? Nos damos cuenta de que hay mucha riqueza, ¿no? Que también hay lenguas indígenas con las que hemos estado en contacto y con las que seguiremos en contacto, ¿no? En América, ¿no? Forman parte de nuestro mundo, si nosotros nos incorporamos también, ¿no? A esa realidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o alguna cuestión que queráis plantear? ¿No? Un aplauso para Joaquín y ya. Gracias por venir.